Hola, buenas tardes para todos los queridos amigos que se encuentran conectándose en este momento para nuestro ciclo de charlas que realizamos todos los sábados a las 4 de la tarde, hora Colombia, a través del Facebook Live de la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza. Es con mucha alegría que hoy tenemos un invitado muy querido para todos nosotros. Y en la tarde de hoy, nuestro querido Julio Rafael Gómez Carvalho nos acompañará. Puedo hacer la presentación de él y posteriormente pasaremos a parte de la conferencia. Entonces, nuestro querido Julio Carvalho es espírita desde los 14 años, es uno de los fundadores del Centro Espírita Luz Divina de la ciudad de New Jersey, es conferencista internacional, tiene formación profesional en trabajo social y biología y me pidió que dijera que es de corazón colombiano, que gusta mucho de nuestro país, nuestro fan de aquí de Colombia. Y en la tarde de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito y muy interesante que se llama las religiones del mundo bajo la visión espírita. Entonces, Julio, muy bienvenido en esta tarde para acompañarnos. Adelante. Mis queridos amigos, en el ideal espiritista, que el Maestro Jesús puede encontrar hogar en nuestros corazones. Desde que llegamos a la fase de la humanidad a través del proceso de la evolución, nosotros te hemos preguntado a uno mismo del origen de todas las cosas. Y para comprender, uno hay a través de la historia, hay observado los fenómenos de la naturaleza, como por ejemplo el movimiento de las ondas en el mar, el viento, el nacer del día, el llegar de la noche. Y por no sabermos de las leyes de la física, de las leyes de la gravedad, uno creía que había dioses manipulando esos fenómenos. Y así nace una manera de nosotros comprender los fenómenos naturales. Y por no darnos cuenta que había fuerzas naturales en el control de esos fenómenos, creamos diferentes dioses. El dios del viento, el dios de las ondas, dioses para explicar todos los fenómenos que uno no tenía conocimiento de dónde venían, cuáles eran las leyes que los regían. Y en eso también nace lo que uno llama de religión. Pero antes de hablarnos de religión, hablemos del significado de la palabra, para que uno pueda comprender en la esencia lo que es religión. Porque cuando nosotros escuchamos la palabra religión, es una palabra que está con un maletín cultural, en otras palabras. Ya está agregada a esta palabra tantos símbolos, tantas imágenes, tantos valores culturales, que el significado esencial de la palabra hay perdido dentro de tantos rituales, de tantos valores culturales que la palabra ganó a través de la historia. Cuando escuchamos la palabra religión, las imágenes que llegan en nuestra mente es de personas vestidas de una manera especial, velas, cantos, donaciones de todos los tipos. Pero la palabra religión es algo mucho más que todo eso. Como toda palabra, hay el fijo, el prefijo
y el sufijo de la palabra. Y principalmente la raíz, que es que da el sentido a la palabra. La palabra religión tiene el prefijo ion, que significa acción, conversación, manipulación, observación. Hay una acción que se está pasando. El prefijo re quiere decir hacer algo de nuevo. Repetir, rehacer, rehablar, recoger. Algo está pasando de nuevo. Y tenemos la raíz de la palabra, que significa lig. Lig. Lig significa conectar. Ahí tenemos el sentido principal de la palabra, conectar. Entonces, ¿cuál es el significado de la palabra religión? Es la acción de reconectar. Repitiendo, la acción de reconectar. ¿Y qué está siendo reconectado? La criatura hacia el creador. ¿Por qué esa reconexión es tan importante? Para que el individuo sepa el significado de su existencia. Cuando nosotros no estamos reconectados con el Creador, no sabemos cuál es el objetivo. No sabemos cuál es nuestra misión, para qué nosotros encontramos en la tierra. Y eso es un gran peligro. Todo tiene su objetivo. Acá yo tengo una pluma. ¿La pluma es un creador o una creación? La pluma es una creación. Y el creador de esa creación creó esa pluma con un objetivo: para escribir. Si yo trato de usar esa pluma como un martillo y empezar a pegar a algo con la pluma, ¿qué va a pasar con esa pluma? Va a romperse. Si yo tratar de usar esa pluma como un destornillador, voy a pasar todo el día tratando de sacar el tornillo, pero no voy a lograrlo, porque eso no es un tornillo ni un martillo, es una pluma y fue creada para escribir. Voy a romper la creación, voy a dañar la creación si yo tratar de usarla para un objetivo para el cual no fue creada. Así, mis amigos, es nuestra existencia. Siempre cuando nosotros tratamos de usar nuestra existencia para objetivos para los cuales nosotros no fuimos criados, ¿qué pasa con uno? Uno se daña, uno se rompe, uno cría la perturbación. ¿Qué es la perturbación? Es cuando nosotros no cumplimos con nuestros deberes. Usted, todos nosotros, tenemos una misión, un deber. ¿Cuál es el propósito de su existencia? Ser más inteligente, desarrollar su intelectualidad y a la vez desarrollar su moral. Ser una persona inteligente y a la vez una persona buena. Todo lo demás es detalles de cómo lograr hacer eso. Ser más inteligente y ser personas más buenas. Y para eso, a través de la historia, nosotros, tratando de comprender la naturaleza y el objetivo de nuestra existencia, creamos las diferentes religiones. Y los estudiosos, ellos hablan que la religión más antigua del planeta Tierra, tan antigua que no tiene como poner una fecha de su comienzo, es el hinduismo.
Y el hinduismo, ya nosotros encontramos un concepto extremadamente útil para nuestra existencia. Es un concepto que da a nosotros dirección, como un mapa que necesitamos. Es el concepto de la rueda de Samsara. En el hinduismo vamos a aprender con la rueda de Samsara que todo que se va, vuelve. En otras palabras, nuestras acciones crean consecuencias. Ya en esta religión tan antigua que los historiadores no pueden poner una fecha de su comienzo, ya tenemos un concepto tan importante para uno aprender y evitar el sufrimiento, pero principalmente cómo crear nuestra felicidad. Porque ya encontramos en la rueda de la Samsara la enseñanza que cuando usted hace algo negativo, la consecuencia es negativa. Cuando usted envía a la vida una acción positiva, la rueda de la vida te vuelve algo positivo. Independiente de creencia, independiente de sus emociones, sus acciones crean su futuro. Su futuro depende exactamente de sus acciones en el presente. Mira qué concepto tan importante. Pero con ese concepto vamos a ser llevados a la aplicación de las acciones positivas a nuestra autotransformación. La comprensión de ese concepto hinduista es que uno, para tener mejores cosas, mejor destino, tenemos que ser mejor persona. Y para uno ser una mejor persona es necesario la autotransformación, el cambio de uno mismo, superar nuestras pasiones, imperfecciones, defectos. Es un trabajo muy grande. Y por ser un trabajo muy grande que las personas hizo con el hinduismo, crearon el ritualismo. ¿Qué es el ritual? El ritual es un movimiento repetitivo que se hace para suponerse que está haciendo el deber, que está cumpliendo con el deber. Entonces el individuo hace un ritual supongando que a través de ese movimiento repetitivo está cumpliendo con su deber. Y la autotransformación se queda para después. Supongamos, en ese tiempo, la mayoría de la gente vivía de los trabajos de la hacienda, de los trabajos con la tierra. Tenía que plantar para después cosechar. En ese tiempo no había manejadores, no había computadoras. La mayoría de la gente estaba involucrada en trabajos con la tierra. Y por eso que se no plantaban bien, no cosechaban bien y tenía un desastre, porque la gente no iba a tener lo que comer. Y como ellos dependían de la lluvia para poder tener mejores cosechas, oraban hacia Dios para que lloviera, porque en su entendimiento primitivo para ellos, la lluvia venía de los dioses. Ellos no entendían de las leyes naturales, del proceso de la evaporación del agua, que conviértese en nubes y las nubes después mucho presurada, cargada, transforma los gases evaporados del agua en lluvia. Es el ciclo del agua. No comprendía de esos. Entonces, si no lloviera para esta gente, ellos proyectaban sus emociones hacia Dios, hacia los dioses, y decían, no está lloviendo porque Dios está nervioso. Y por Dios está nerviosos,
tenemos que calmarlo para que piense a llover. Y como que ellos iban a calmar a los dioses haciendo los rituales. Vamos a contextualizar para comprender más o menos cómo pasaba el ritual. Entonces, el Dios de la lluvia estaba nervioso. Y si él no llora, si él no envía la lluvia, ¿qué va a hacer? Voy a quedarme con hambre. ¿Qué que yo voy a hacer para poner ese Dios más contento para llover? Entonces la persona se preguntaba, ¿qué es que me deja calmo, tranquilo cuando yo estoy nervioso? Ah, si yo soy un colombiano, cuando estoy con mucha hambre y estoy nervioso, lo que me deja tranquilo es una arepa con queso. Si yo soy de Palestina, lo que me queda contento, calmito, si estoy nervioso, es un tintito bien calientito. Entonces, si el Dios de la lluvia está nervioso, necesito que él se quede calmo. Entonces voy a hacer una proyección de mi personalidad hacia Dios. Y ahora voy a crear un ritual en el cual voy a llevar al Dios la arepa con queso o el tinto. Y es claro que el Dios de la lluvia, yo no estaba viéndolo con los ojos. Para eso entonces yo creaba una estatua. Y esta estatua iba a representar el Dios de la lluvia. Y después de la estatua construida, formada, iba yo a presentarle la arepa con queso o el tinto. Y hacía todo un ritual. Ponía las ropas mejores para llevar la arepa con queso, cantaba ciertas canciones y si empezaba a llover, es claro que yo hacía la asociación que con la arepa con queso, él se quedó más tranquilo, empezó a llover y entonces eso qué pasa. Si Dios está nervioso, yo tengo que darle algo para comer para que él se quede tranquilo. Y voy a repetir ese movimiento, esa acción. Y eso es un ritual. Y el principal para que yo sea un hinduista de verdad es mi transformación moral. Pero para yo hacer la transformación moral es muy difícil, porque yo tengo que superar mis defectos, mis imperfecciones. Hacer la escoja de la solidaridad o en vez del egoísmo, del egocentrismo. Entonces, más fácil yo hacer el ritual para creer que yo estoy siendo agradable a Dios. Y por eso que el hinduismo perdió su propósito principal. Y con el tiempo hubo una otra persona que nació dentro del contexto del hinduismo, el príncipe Siddhartha Gautama. El príncipe Siddhartha Gautama fue una persona muy protegida por su padre. Su padre no quería que él verse, conociese el sufrimiento. Entonces, él llegó a casi que la edad de adulto, sin jamás ver lo que su padre consideraba como fuente de sufrimiento, la enfermedad, la vejez, la pobreza, hasta que un día el príncipe de su castillo, por una ventana, vio la pobreza, vio la vejez, la enfermedad y decidió a huirse del castillo. Él cogió un caballo de uno de los sirvientes del castillo y puso una ropa del propio guarda para que la gente no lo reconociese como príncipe y se fue para una floresta. Y allá se quedó meditando bajo a un árbol que se llamaba Bodhia. Y después de algunos años, él tuvo su psiquismo abierto, lo que uno considera en el espiritismo de mediunidad, y empezó a hacer charlas para hablar de su conocimiento. Ese hombre se llamaba Buda por meditar bajo el árbol Bodhia. Y el Buda
él enseñó las 4 nobles verdades. Él dijo que el sufrimiento existe. Todo sufrimiento tiene una causa. Es necesario extirpar la causa del sufrimiento. Y 4 noble verdad, ¿cómo hacer para sacar, para extirpar la causa del sufrimiento? Y después él presenta 8 pasos para que el individuo pudiera salir del sufrimiento. ¿Cómo que el sufrimiento existe? La primera causa noble, la noble verdad. El sufrimiento existe. Es claro que el sufrimiento existe, pero hay mucha gente que cree que el sufrimiento no existe. Cuando una persona tiene belleza, tiene salud, tiene juventud y tiene mucha plata. Hay gente que cree que cuando alguien reúne esos 4 factores, la belleza, la juventud, la salud y también la riqueza, que esa persona no sufre. Pero eso es un error de observación, porque esa persona que tiene esos 4 factores reunidos, a veces tiene un padre que le gusta mucho, a veces tiene un abuelo y el abuelo muere. Entonces esa persona va en ese momento sufrir por la separación. El sufrimiento existe para todos. Esta persona puede llegar a enfermarse. Ahí encuéntrase el sufrimiento. Pero la segunda noble verdad es que el sufrimiento tiene una causa. Mira cuánta gente existe en el mundo que cree que el sufrimiento es una cuestión de mala suerte. ¿Qué es la mala suerte? Si la gente se encuentra bien es porque tiene buena suerte. Pero ¿qué es la suerte? La suerte es el nada. Es un encuentro de oportunidades. Eso es la suerte por una eventualidad que uno no puede explicar. La persona que tiene enfermedades congénitas, que nació con ella, es una cuestión de malísima suerte. Tenemos nuestros hermanos científicos a quien mucho respetamos, pero ellos cuando explican ciertas enfermedades, da a nosotros el mecanismo de desarrollo de la enfermedad. Tal vez es el DNA que presenta en alguno de sus genes alguna mala multiplicación, conversión. Hay un cromosoma extra en el mapa cromosomático. Eso es el motivo de la enfermedad. Pero jamás explican por qué que ese individuo tiene que sufrir eso. Eso ya es una explicación que no existe en la ciencia. Entonces, para ellos el sufrimiento no tiene causa. Pero dijo Buda que todo sufrimiento tenía una causa. Y es necesario extirpar la causa del sufrimiento. ¿Y cómo extirpar la causa del sufrimiento? Y tenemos los 8 pasos, que es pensar bien, hablar bien, agir bien, tener rectitud en el corazón. Ya eso es otra charla. Pero la verdad es que para uno acabar con el sufrimiento, tenemos que hacer la transformación moral, el cambio interior. Y todo eso exige mucho trabajo, porque somos invitados por la propuesta budista de hacer una superación de nuestras imperfecciones. Y eso es mucho difícil. Por eso que crearon rituales. Y a través de los rituales budistas, el individuo aléjase del objetivo principal, que es la transformación moral. Entonces Buda, él no creó el budismo. El budismo como religión
fue creado por los seguidores de Buda, que cambió el mensaje principal. Olvidaron del objetivo primordial del cambio moral para empezar a hacer rituales. Eso no se trata de una crítica, pero un análisis histórico de lo que se pasó. ¿Y por qué ese análisis? ¿Por qué las cosas así se pasan? Es porque tenemos en las religiones un proceso de institucionalización. ¿Qué es la institucionalización? Tenemos acá, más una vez, el sufijo acción, sion, ion, que quiere decir una acción. Y institucionalizar es el acto de convertir algo en una institución. Entonces, el gran estudioso John Smith, que escribió un libro sobre las religiones del mundo, él habla que si la religión no hace un proceso de institucionalización, corre el riesgo de ser olvidada. Pero cuando hace el proceso de institucionalización, la religión pierde su objetivo principal. Así que es muy difícil a través de la historia los seres humanos mantener el objetivo principal de esas propuestas de reconectar la criatura hacia el Creador. Tenemos una otra propuesta de reconexión que nació con un hombre muy importante, Confucius. Y los seguidores de Confucius crearon el confucianismo. Y en el confucianismo aprendemos algo muy importante. Dijo Confucius que era político sin jamás ter sido elegido para un cargo oficial. Abriendo acá un paréntesis. Nosotros a veces no gustamos de hablar de política y eso es un gran mal que hacemos. ¿Y por qué? Porque los políticos, ellos son los legisladores, los que legislan las leyes, los que escriben las leyes. Y por más que a usted no le guste de política, la política influencia su vida 24 horas, 7 días por semana. Porque son los legisladores que deciden lo que usted va a aprender en la escuela. Son los legisladores que deciden qué clase de trabajo usted va a poder tener y cuánta plata van a sacar de usted para mantener los servicios sociales y civiles. A veces, algunos políticos, por ser malos políticos, utilizan del poder para la corrupción. Dan tan mal ejemplos que nosotros asociamos la palabra política con corrupción, pero no es. Hay malos políticos y hay buenos políticos. Y la política es el manejo del poder. Es una misión en la tierra. El político tiene el poder de beneficiar y también perjudicar muchas vidas a la vez. Es algo muy importante. Y hay gente que dice, yo no quiero involucrarme en política. ¿Y qué pasa? En la ausencia de los buenos, los malos ocupan esos lugares y hacen malas cosas. Y tal vez muchos de nosotros que podríamos estar en cargo político para hacer la buena cosa, vamos a ser responsables por omisión, porque podríamos hacer mejor, pero por negligencia, por omisión, por falta de comprensión de una importante misión que es la política, dejamos de hacer el bien.
Y Confucius, él fue una persona pública, pero jamás fue elegido un cargo oficial. Y mira qué cosa importante decía Confucius, que si hay rectitud en el corazón. ¿Qué es rectitud? La persona que piensa, que tiene una actitud correcta, es una persona cierta, una persona honesta. Si hay rectitud en el corazón, habrá belleza en el carácter. Pero si hay belleza en el carácter, va a haber armonía en el hogar. Y si hay armonía en el hogar, vamos a tener orden en la nación. Y si hay orden en la nación, vamos a tener paz en el mundo. Un resumen, si hay rectitud en el corazón, habrá belleza en el carácter. Si hay belleza en el carácter, habrá armonía en el hogar. Si hay armonía en el hogar, habrá orden en la nación. Y si hay orden en la nación, vamos a tener paz en el mundo. Mucha gente está esperando que la paz viene del presidente, viene de la Organización Mundial de la Salud, viene de las uniones de los países, pero desde mucho ya nosotros estamos escuchando de Confucius, que la paz del mundo empieza en nosotros cuando tenemos rectitud en el corazón. Somos correctos, somos honestos. Hacemos el esfuerzo para ser el cierto en todas ocasiones. Y eso significa que vamos a tener belleza en nuestro carácter. La belleza en nuestro carácter va a llevar armonía en nuestro hogar, porque nuestro hogar es una célula de la sociedad. Como un organismo, si está malo, por ejemplo, el individuo está enfermo, el doctor va a hacer un análisis para ver cuál es el órgano que está enfermo. Después que identificar el órgano, por ejemplo, los riñones, va a buscar ver los tejidos que están malos. Y los tejidos son compuestos de células. La familia es la célula de la humanidad. Una célula es compuesta de organelos. La célula de la familia es compuesta de sus miembros. Sus miembros teniendo armonía va a ser una célula armoniosa que va a llevar orden a la nación. Y una nación con orden lleva la paz en el mundo. Así que todo empieza de nosotros. Y es claro que usted no tiene el poder de las cosas que pasa en China, en Italia, en Estados Unidos, en Venezuela. Pero tú tienes poder de las cosas que pasan en su psicosfera de acción. Su psicosfera de acción son las personas más próximas de usted. La influencia que usted ejerce en esas personas. Eso es muy importante uno considerar. Y Confucius hace tiempo ya nos enseñó eso. Y para eso, para tener rectitud en el carácter, ¿de qué nosotros necesitamos? De la autotransformación, del cambio moral. Y ese esfuerzo de hacer el cambio moral, vamos, está la creación conectando hacia el creador. Pero como eso es difícil, ¿qué pasó con el confucianismo? La gente creó rituales y olvidó el principal del Confucius. Encontramos en China también otra religión muy importante, el taoísmo. Y una de las herencias mayores que el taoísmo dejó al mundo fue el concepto del Tao. Y ustedes conocen esta rueda que la mitad tiene una parte blanca con un puntito negro y la otra mitad tiene una parte negra con un puntito blanco. Y eso quiere decir que
los opuestos se complementan. Es un concepto tan interesante porque vamos a aprender de esto desde ese concepto que uno tiene que convivir con el diferente. Uno convive con el diferente. ¿Cuántas peleas en la familia, en nuestro trabajo, en los grupos sociales? Porque las personas quieren que todos piensen como nosotros, vean como nosotros, hablan como nosotros. Y si yo estoy igualito a todos, si yo solamente tengo mis compañías que piensan, hablan y agen igualito como yo, nadie aprende nada. Porque si yo no estoy con alguien que pueda presentar un conocimiento diferente que yo tengo, ¿qué yo voy a aprender? Pero ese concepto del Tao, de este símbolo, lleva mucho más enseñanzas. Y hay un cuento taoísta muy interesante. Habla que había dos hombres, el José y Juan. Y José y Juan tenían sus respectivas fincas. Y un día despertó José y él diose cuenta que su único caballo desapareció. Entonces José fue hacia casa de Juan para hablar. Juan, usted no sabe qué pasó. Y Juan preguntó, ¿qué pasó, José? Algo terrible. Usted sabe que yo tengo un caballo y mi caballo desapareció. ¿Qué voy a hacer, Juan? Pero Juan, que era el conocedor del taoísmo, él mira hacia José y dice, pero José, en la vida uno nunca sabe si algo es malo o si es bueno, si es positivo o si es negativo. Nosotros no sabemos. Entonces José mira a Juan y dice, pero qué tontería esa. Uno no sabe si algo es positivo o negativo, si es malo, si es bueno. Si eso es un problema o es una solución. ¿Qué filosofía estúpida esa? Eso para mí es un problema. Es claro que es negativo. Yo tenía un caballo. El caballo desapareció. Eso es un problema. Eso es malo. Y se fue. Pasado 24 horas, vuelve José y dice, Juan, usted no va a creer lo que yo tengo para decir. ¿Qué pasó? Juan preguntó. Ayer mi caballo se fue para las montañas y él se encontró con 9 caballos salvajes. Y los caballos son como las mujeres, hablan demasiado. Y después de la conversa con los caballos salvajes, él decidió volver para nuestra finca, para mi finca. Y los 9 caballos salvajes decidió de seguirlo. Entonces hoy por la mañana cuando yo desperté, yo tenía 10 caballos. Eso es magnífico. Pero Juan dijo, en la vida uno nunca sabe si algo es bueno o si es malo, si es positivo, si es negativo, si eso es un problema o una solución. Pero Juan, ¿cómo que usted puede hablar esa tontería? Eso para mí es claramente bueno, es positivo, es una solución. Yo tenía un caballo y ahora yo tengo 10 y se fue. Pasado 24 horas, vuelve José triste de nuevo. Entonces Juan pregunta, ¿qué pasó ahora? Entonces José díjole, ¿usted recuerda que mi caballo se encontró con 9 caballos salvajes? Mi niño, el más viejo, el que me ayuda a trabajar en la finca, decidió montarse en el caballo salvaje. Y por el caballo ser tan salvaje, él empezó a correr, a correr, a correr. Y llegó un punto que mi hijo no pudo más aguantarse sobre el caballo y él cayó y se rompió las 2 piernas. Entonces estoy muy mal. Entonces Juan dijo, en la vida uno nunca sabe si algo es malo o es bueno, si es positivo o negativo, si es un problema, una solución. Y José dijo como el Kiko de Chapulín, cállate, 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 usted está me dejando loco. Y se fue. Pasado 24 horas, en el último día de esta conversación, vuelve José y dijo a Juan, usted tenía toda razón. Pero ¿qué pasó?
Preguntó Juan. Ayer, dijo José, las Fuerzas Armadas declaró guerra en el país vecino. Y el capitán de las Fuerzas Armadas decidió venir a mi casa, recoger mi niño para él luchar en las líneas de frente. Pero cuando él miró que mi niño tenía las piernas malas, él dijo, ese hombre no sirve para nada. Vamos a coger otra persona. Entonces la vida de mi niño fue salva porque él cayó del caballo. Con el taoísmo, nosotros vamos a aprender a mirar cada situación de una manera muy calma, porque aprendemos que cuando algo tiene la apariencia del mal, puede ser muy bueno. Y cuando algo tiene apariencia del bueno, puede ser muy mal. Eso ayuda a nosotros a desarrollar el discernimiento, la capacidad de uno de distinguir lo que conviene a uno y lo que no conviene. Pero, ¿qué hicieron con las enseñanzas del confucianismo? Muchos rituales. Y después viene el judaísmo. ¿Qué es el judaísmo? Nosotros tenemos en el judaísmo su comienzo del judaísmo con el Abraham. Abraham, que fue el padre de esta etnia. Y en el judaísmo tenemos la persona de Moisés con los 10 mandamientos. Aquí nosotros ya tenemos un poco más de conocimiento. Nosotros me referimos los latinos, los suloamericanos, porque nuestros países fueron colonizados por personas que llevaron religiones que tiene como base el judaísmo. Mismo que una persona ya se encuentra en otras fajas de la comprensión, leen el Viejo Testamento. ¿Qué es el Viejo Testamento? El Viejo Testamento es un documento, es un contrato, el viejo contrato de Dios hacia a su pueblo, compuesto de los 5 libros de Moisés, el Pentateuco mosaico y todos los profetas que siguieron después de Moisés. Aprendemos dentro del judaísmo el principal enseñanza de la justicia, pero son enseñanzas de mucha dificultad para uno convertirse, para uno hacer nuestra transformación moral. Y fueron creados muchos rituales. Por ejemplo, si usted ya estuve en un aeropuerto o ya estuve cerca de una sinagoga, usted va a ver que los judíos, mientras están orando, hacen ese movimiento. ¿Y por qué hacen ese movimiento? Ellos están recordando sus antepasados que viajaban por largo tiempo para atravesar el desierto sobre animales. Eso es la Pascua, que está pasando de una región a otra y hace los movimientos para recordar de eso. Y mientras están haciendo el movimiento, para ellos es una manera de reconexión de la criatura hacia el Creador. Pero la propuesta principal, que es de transformación moral, se queda olvidada. Eso es el peligro del ritual, porque aleja uno del objetivo principal de la existencia de esa o aquella religión. Y como el tiempo es muy corto, yo tengo 14 minutos nada más, y cada religión tiene una historia muy rica,
son enseñanzas muy profundas. ¿Y por qué? Porque desde siempre los espíritus superiores que tienen por misión ayudar a nosotros a nuestra evolución, han tratado de presentar diferentes escuelas para que el espíritu inmortal pueda desarrollar intelectualmente y moralmente. Pero de esas escuelas, nosotros hay cambiado ellas, las enseñanzas esenciales, en rituales. Pasado 1500 años de propuestas mosaicas por el Pentateuco y los profetas que lo siguieron, llega el cristianismo. Y el Cristo, que no vino a traer el cristianismo, vino a enseñar nosotros leyes naturales. Él dice que podría resumir todo el Viejo Testamento y sus profetas en dos sugerencias, dos mandamientos, dos leyes: amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a uno mismo. Ahí está la síntesis de todo. Todo que está escrito en ese libro, el libro de Moisés. Tenemos la religión llamada islamismo y tenemos su libro principal, el Alcorán. Todo que está escrito en el Alcorán, en la Biblia, lo que está escrito en los diferentes libros que enseñan a nosotros sobre hinduismo, budismo, taoísmo, confucianismo, todos esos libros. Tenemos resumido sus enseñanzas en esas dos propuestas: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Pero es difícil hacer eso, es muy difícil. Fácil comprender, difícil de poner en práctica. ¿Por qué? Porque para yo amar a Dios sobre todas las cosas, quiere decir que yo voy a poner Dios en primer pensamiento, en primer objetivo. Dios tiene que ser la propuesta primera de todo en que yo voy a hacer. Y eso es muy difícil, porque tenemos, por nuestra evolución material, mucho apego a las cosas materiales, a los placeres sensoriales. Y amar al prójimo como a mí mismo, muy difícil, porque voy a pensar en mis necesidades para después pensar en las necesidades de los otros. Y como eso es muy difícil, olvidamos de hacer el principal, que era la transformación moral, el cambio interior. Y dejamos más una vez de nos reconectar la criatura hacia el Creador. ¿Y qué hicimos con el cristianismo? Creamos rituales. Creamos tantos rituales que tal vez muchos de ustedes no sepan cómo que todo eso se pasó. Que dentro del contexto del cristianismo, cuando Jesús muere y los seguidores de Jesús creen, ellos crían el cristianismo, llega un periodo de luchas, casi que 300 años. Los cristianos eran muertos por ser cristianos. Y la religión del imperio era politeísta. Creía en muchos dioses, como yo expliqué en el comienzo, con todos sus rituales hacia los dioses. Pero en el año de 313, el emperador Constantino, y es un tema muy largo eso, pero en resumen, él decidió que la religión del imperio iba a ser el cristianismo y no más la religión politeísta, el paganismo. Entonces él hizo una orden: a partir de ahora todos van a ser cristianos. ¿Y qué pasó? La gente que no estaban preparadas para el cristianismo hicieron una fusión del paganismo con el cristianismo primitivo. Y eso
resultó en lo que uno conoce hoy de catolicismo. La misma estatua que era hecha de oro para hacer los rituales hacia los dios del sol fue derritida para hacer ahora la estatua de Pedro, el apóstol. Y la gente empezó ahora a adorar la estatua de Pedro como adoraba la estatua del paganismo. Y la propuesta de cambio moral, de transformación interior, ¿qué pasó? Se olvidaron para hacer rituales. El mismo pasó con el islamismo. Es su profeta. El concepto de Alá, que existe un Dios nada más, y ese Dios es Alá. Orar 7 veces en el día, como hace la propuesta los musulmanes. ¿Cuánta gente que dicen que eso es un ritual? Y es verdad, 7 veces en el día. Pero las personas que no tienen disciplina, ya que saben que puede orar a cualquier momento, jamás oran tampoco. Entonces, las 7 oraciones por día tiene su provecho. Pero si hay oración sin transformación moral, eso aleja a uno de la propuesta principal, que es el cambio moral. Las religiones son diferentes escuelas para que el espíritu pueda desarrollarse intelectualmente y moralmente. Y después que hicieron tanto cambio con el cristianismo primitivo, con la creación, con la fusión del paganismo con el cristianismo, y surgió el catolicismo. Nace en el año de 1495 el protestantismo, porque había un cura que se llamaba Martín Lutero, que ya estaba cansado de los abusos de la iglesia. Acá yo no estoy criticando, estamos haciendo una análisis histórica. El abuso era tan grande que para crear la Basílica de Pedro, que es esa gran iglesia en Roma, para tener la plata, los curas vendían las indulgencias a la gente. ¿Qué son indulgencias? Decían, mira, su papá ahora está en el limbo y por una cantidad de pesos usted puede sacar a esta persona del limbo. Su padre está en el infierno y por una cantidad de pesos podemos sacar él del infierno. Era la venta de las indulgencias y muchas otras cosas más que pasaban. Entonces Martín Lutero hizo un protesto. Escribió 95 propuestas en contra la Iglesia Católica. Y nace en ese momento el protestantismo. Y el protestantismo trae el concepto de que no hay intermediarios entre la criatura hacia el Creador, porque la iglesia era el intermediario para todo, para la compra de la casa, del caballo, de los esclavos, del casamiento, de la naciencia de su hijo. Todo la iglesia era el intermediario. Entonces Martín Lutero dijo, no, no hay intermediario. Es por eso que mismo sin saber, muchos de nuestros hermanos protestantes afirman la Biblia es la palabra de Dios. No sabe de dónde que vino ese concepto. Vino del concepto que Martín Lutero dijo que vamos no más tener intermediario. Pero trajo también con esa idea que cualquier persona podría interpretar lo que está escrito en la Biblia y ahora ser su propia iglesia. Así tenemos de todo, los testigos de Jehová progresistas, los testigos de Jehová reformados, los testigos de Jehová tradicionales, los adventistas. Acá en Estados Unidos hay más de 3,000 denominaciones del protestantismo, porque no hay ley que obliga. Hasta que llega
el espiritismo. Con el protestantismo, en vez de transformación moral, hubo mucha creación de rituales. Cantos para acá, cantos para allá, himnos y vamos a alabar, y transformación moral cada vez más olvidada. Con el espiritismo encontramos una propuesta. La propuesta de la transformación moral. El objetivo principal de la filosofía espiritista es el cambio de la humanidad. Y el cambio de la humanidad va a pasar cuando el individuo hace el cambio. Y todo que está escrito en el libro de los espíritus es con ese objetivo, llevar nosotros a la transformación moral. Da a nosotros más razones por qué tenemos que hacer ese cambio. Eso no tiene nada que agradar a Dios, porque Dios no cambia su humor si nosotros hacemos el mal, es el bueno. Eso no tiene que ver con Dios. Aprendemos que si uno no cambia, quien sufre es uno mismo. Comprendemos que nuestra suerte está en nuestras manos. Eso no es de responsabilidad de nadie, de Dios, de Jesús, de los espíritus, no. Eso es una responsabilidad que está en nuestra mano. Uno que tiene que hacer el esfuerzo, el cambio, porque a través del cambio moral vamos a traer la felicidad acerca de nosotros. Manteniendo los viejos vicios, vamos a mantener el sufrimiento que derivan de esos mismos vicios. Con una propuesta tan bellísima, tan verdadera, tan lógica, que nosotros observando a la gente haciendo del espiritismo. Más rituales, más procesos de institucionalizaciones y el cambio moral. A veces tenemos conocimiento de personas que están 15 años en el espiritismo. Una persona que llegó en el espiritismo y tenía la fama de perezoso. Pasó 15 años que está en el espiritismo y sigue la fama de perezoso. Y uno pregunta, ¿qué pasó en 15 años con esa persona? ¿Es el mismo? Pero si preguntamos, ¿cuántos pases ya tomó? Millares. ¿Cuántas charlas ya escuchó? Millares. ¿Cuántas aguas ya tomó? Millares. Ahora, ¿cuántos cambios hizo? Casi ninguno. Personas que tienen el vicio del chiste, hablan del otro y de aquel. Llega en el centro espiritista 20 años con esa fama. Todos lo conocen por ser una persona de chistes. De chisme, perdóname. Pasados los 20 años, sigue la misma fama de chisme. ¿Qué hizo esa persona en 20 años? Muchos rituales. Va a hacer oración, tiene que apagar la luz. Va a tomar el pase, tiene que poner las manos para arriba. Va a hacer a la oración, tiene que cerrar los ojos. Va a hacer algo, tiene que cantar, porque después no puede se concentrar. Rituales. Y el cambio principal va quedando más lejos. Religión es cualquier propuesta que hace de nosotros una persona mejor. ¿Cuál es la religión mejor para usted? La religión que hace de usted una persona mejor. Dentro del protestantismo, hinduismo, confucianismo, taoísmo, tenemos mucho conocimiento para sermos una persona mejor. Y tenemos acá la propuesta más rica de informaciones, que es el espiritismo. Y eso no hace de nosotros espiritistas, personas especiales, bien diferentes. Hace de nosotros personas más responsables. Porque cuanto más conocimiento uno tiene, más responsabilidad de nuestros hechos nosotros tenemos.
Así, mis queridos amigos, nosotros deseamos que aprovechemos el máximo de esta propuesta de conexión de criatura hacia creador, que es el espiritismo. En el pensar, en el hablar, pero principalmente en nuestras acciones, vamos a hacer el esfuerzo de sermos la carta viva de Jesucristo enderezada a la humanidad. De la misma manera que alguien recibe una carta de papel diciéndole cosas buenas, podemos ser una carta viva del Jesús, invitando a la gente hacia un cambio moral. ¿Por qué? Entrar en el espiritismo, cualquier uno puede hacer. Es muy fácil. Ahora, hacer con que el espiritismo entre dentro de nosotros, eso exige mucho esfuerzo, disciplina. Y si uno verdaderamente desea, si uno verdaderamente comprende la propuesta espiritista, vamos a hacer el esfuerzo, el máximo esfuerzo, para que la gente sepan y reciben un mensaje de Jesús enderezado a ellos de transformación moral. Si es posible la transformación en nosotros, es posible la transformación en ellos también. Y solamente así vamos a estar creando la conexión entre la criatura hacia el Creador. Gracias por su atención. Muchas gracias, Julio, por ese recorrido histórico tan maravilloso que nos has realizado y que nos permite analizar realmente también finalmente justamente el papel de la doctrina espírita en nuestras vidas, ¿no? Cómo está haciendo ese religar realmente nuestro que nos lleva a esa transformación moral que es realmente mucho más importante que, pues, que esas cosas externas que si bien a veces facilitan que la gente se concentre o atienda realmente, si no produce el cambio interior, pues no estamos haciendo mucho. Entonces, muchas gracias por la conferencia, por hacernos este recuento. Agradecemos pues que hayas aceptado la invitación para acompañarnos en la tarde de hoy, para enriquecernos con estos conocimientos, así como agradecemos a las más de 70 personas conectadas de Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Pitalito, Mosquera, Madrid, Facatativá, Zipaquirá, Villavicencio. También tenemos gente de Argentina, Guayaquil, Arequipa, Lima, México, Austin, Nueva York, Nueva Jersey y Venezuela. O sea, realmente estuvimos conectados una cantidad de personas de muy diferentes lugares y estamos en conexión de pensamiento y de sentimiento en la tarde de hoy vibrando en este tema. Entonces, mil gracias a todos. Tenemos una pregunta aquí para resolver en este instante, si tenemos unos minutos. Entonces, nos pregunta Rubén de Jesús Hernández, ¿qué podemos decir de lo que pasa en este momento con muchas religiones que no cumplen con el principal objetivo de esta religión, que es la de llevar el conocimiento de Dios para la transformación moral de sus feligreses, y se preocupa más por la parte económica que pues por pues por la parte de la riqueza que por la parte espiritual? Creo que ya lo has dicho, pero... Nosotros tenemos dos partes para esa respuesta. La primera parte es que cuanto más una propuesta me lleva a estar pegado a la materia a través de los placeres sensoriales, más difícil es para uno el desapego cuando nosotros morimos. Porque el problema no es morir, el problema es salir del cuerpo, salir de las propuestas materiales, de los vicios. Entonces, si una religión, ella incentiva esos vicios materiales, yo estoy creando para mí mismo una cárcel en la cual va a ser mucho difícil mi libertad después de la desencarnación. Nosotros tenemos como deber, a través de la observación
de esa situación, de hacer nuestra parte, porque el ejemplo que nosotros damos a través de nuestra vivencia, a través de nuestra correcta actitud, invita a las otras personas a hacer el mismo. Entonces, yo no tengo el poder de hacer un cambio de otras personas que están haciendo una práctica religiosa muy equivocada. Pero yo tengo el poder sobre a mí mismo de actuar con rectitud en cualquier momento que yo me encuentre. Y estas personas van a observar mi comportamiento y recibir una invitación a hacer el mismo. Cuando que ellos van a hacer, nosotros no sabemos. Porque lo que uno siempre aprende es que nuestro deber es plantar semillas. Ahora, cuando la semilla va a desarrollar, crecer, a presentar la florescencia, la frutescencia, eso es de Dios. A uno simplemente cumple sembrar buenas semillas a través de nuestro comportamiento en la rectitud, en nuestro carácter diamantino. Ahora, la segunda parte sobre esa propuesta. ¿Estamos hablando de personas que quieren plata para ellos mismos o quiere de una manera general hablar de la riqueza? Porque lo que uno observa también es que en el medio espiritista la gente tiene un amor a la pobreza increíble. Y uno pregunta, estamos siempre hablando del mundo de generación. ¿Será que en el mundo de generación vamos a tener gente bajo de puente para uno tener el placer de llevar a ellos sopas y ropas y plata? No es posible. Un mundo de generación es un mundo generado en todos los sentidos. En los sentidos de la energía, nosotros ya no más vamos a utilizar del petróleo, vamos a utilizar la energía de la estrella más próxima, el sol. Un mundo de generación tiene su sistema de información mucho más rápido. Ya no vamos a utilizar teléfonos, vamos a tener sistemas de comunicación virtuales como si el individuo estuviera en nuestra frente, sistemas 3D. Un sistema político, una democracia mucho más desarrollada. Y con la democracia mucho desarrollada, con instituciones sociales que cumplen con sus deberes, vamos a tener la riqueza. Y la riqueza va a sacar a la gente de la pobreza. ¿De qué manera? Concediendo a la gente medios de la educación y del trabajo. La multiplicación del trabajo a través de personas con más formaciones académicas y profesionalizantes. Entonces eso trae la riqueza y la riqueza es una bendición. Entonces si tenemos una autoridad religiosa hablando de tener más riqueza para todos nosotros, hablando que tenemos que construir más oportunidades de trabajo, eso es una gran bendición. Ahora, si estamos hablando de un individuo que quiere utilizar de la ingenuidad de sus miembros, vendiéndoles el cielo, ahí ya tenemos un problema. Porque Dios no necesita de pesos ni de dólares. Son sus falsos representantes que necesitan de esa plata. A veces vamos en locales y personas que hacen un grandísimo trabajo. Tenemos en los templos musulmanes una estructura muy buena. En las sinagogas tenemos estructuras muy buenas, mezquitas muy buenas, las iglesias buenas, los protestantes con equipos muy buenos. Y a veces llegamos en el centro espiritista con todo que es de más viejo, con todo que es de peor. Imagina a alguien que llega con un problema financiero y llega a un centro espiritista muy viejo, con las cosas todo cayendo. ¿Cuál es la conclusión que esta persona llega? Esa gente no puede ni con ellos mismos. ¿Cómo que van a mí a ayudar? Tan peores do que yo. y no vuelven. Yo no estoy hablando de hacer un centro espiritista rico.
estoy hablando de uno tener el cuidado de nosotros no confundir pobreza con elevación espiritual. Elevación espiritual es elevación espiritual, porque cuando nosotros leemos la descripción de las colonias espirituales, esos son los edificios más bellos. Ahí no estamos leyendo una descripción que los espíritus superiores son humildes y hay un hueco bien grande en el centro de información del plano espiritual. Uno no lee eso. Uno lee que ellos no logran describir la arquitectura de esos edificios, de tan bellos que son. Entonces, para eso es necesario progreso en todos los sentidos. Sí, es muy cierto. Tocas un punto muy importante y es que se tiende a asimilar que, exacto, que la riqueza está mal y que la pobreza es sinónimo de mayor elevación espiritual o moral, y no es así. Es la utilidad que le demos a esa riqueza, lo que puede ser bueno o malo, como todo, ¿no? Exacto. Entonces, gracias por hacer ese recorder y esa aclaración. Y una última pregunta. Me dicen, ¿las enseñanzas o los fundamentos de la doctrina espírita en algún momento hará parte de los conocimientos o de las enseñanzas de las diferentes doctrinas religiosas de la humanidad? No comprendí la pregunta. Que si los fundamentos que están en la doctrina espírita algún día serán parte de los fundamentos de las diferentes doctrinas de la humanidad, que de alguna manera, pues, Comprendido. sí. Sí. Cuando hablamos, utilizamos de la tribuna espiritista, una tribuna virtual como esa, la opinión de nosotros no debe ser la autoridad de la respuesta, y sí la fuente de la información. Por eso que uno siempre presenta la fuente. Y como fuente de eso tenemos el libro de los espíritus, tercera parte de las leyes morales. Las leyes morales tiene 12 capítulos. El 8º capítulo es la ley de progreso. Y dentro de la ley de progreso, nosotros encontramos influencia del espiritismo en el progreso. Es uno de los subtítulos dentro del capítulo de la ley de progreso. Y encontramos la afirmación que el espiritismo está dentro de las leyes de la naturaleza. Y por estar dentro de las leyes de la naturaleza, los científicos estudiando las subpartículas de la materia van a llegar hacia el encuentro de la realidad espiritual. Es bien cierto que ellos no van a utilizar la nomenclatura religiosa, filosófica que nosotros utilizamos, porque es la nomenclatura científica. Es bien probable que estudiando cada vez medios de hacer la televisión cada vez más una recreación de la realidad, va a captar ondas que son emitidas del plan espiritual, ondas electromagnéticas. Y vamos a llegar a un punto que vamos a captar los seres del plan espiritual, no por un proceso mágico, porque toda la naturaleza sigue leyes materiales, leyes morales, pero el creador de ambas leyes es el mismo, Dios. Entonces las leyes no se contradicen, ellas hacen parte del mismo plano. Es que nosotros con nuestra mentalidad creemos que son dos leyes, pero no son. Así que van a captar la realidad del plan espiritual. Entonces, la creencia en la inmortalidad va a dejar de ser una creencia para ser un hecho científico. Y siendo un hecho científico, eso independe si usted quiere o no quiere creer que eso existe. Es una ley material, la existencia de la conciencia humana después de esa cosa que uno llama de muerte. Entonces, no es que es un fundamento de las religiones, es un fundamento de todo que existe. Y eso cambiará nuestra percepción de todo. Pero eso no necesita que la gente va a ser buena del día para la noche. No. Transformación moral, eso depende del tiempo. Nosotros no podemos tener esa ilusión
y tampoco presunción. Mira, por ejemplo, tenemos ahí, si hacer un análisis, ¿cuántos cristianos estoy me refiriendo los dos ramos del catolicismo? Tenemos los varios ramos del protestantismo. ¿Cuántos cristianos existen en el mundo? Si preguntamos cuántos islamistas, musulmanes existen en el mundo, judíos existen en el mundo, y si preguntamos cuántos espiritistas existen en el mundo, no sé si llega a, hay estadísticas en el Brasil que es casi que 4 millones de personas. Vamos a ser muy caridosos con ese número y vamos a decir que todo en el mundo, porque si yo sé, se reúnen todos los espiritistas de Colombia, de Italia, de Argentina, de Perú, vamos a ser muy caridosos. Es decir, que existe en el mundo 50 millones de espiritistas. Muy caridosos. Que es 50 millones de espiritistas dentro de la población del mundo, que es 8 billones de personas. A veces escucho con cierta curiosidad personas diciendo, oremos ahora por toda la bondad de la humanidad, y tiene 5 personas en el centro espiritista peleando uno con el otro. Vamos a un encuentro espiritista de 1000 personas, que ya es un encuentro muy grande, ¿no?, para las propuestas espiritistas. Y hablamos de la fraternidad universal, que el espiritismo va a ir para toda parte y a ser parte del mundo. Tenemos 1000 personas. ¿Qué es 1000 personas? Vamos a facilitar la cuenta. Supongamos que hay 8000 personas en una conferencia espiritista. ¿Qué son esas 8000 personas dentro de 8 billones? Es 0.0000001. Después de 5 ceros, después del 1, es 1. Y ese 0.0000001 no pueden amar uno el otro. No puede convivir, trabajar uno. Hay los procesos. No estoy diciendo para la gente perder el ánimo. Estoy diciendo para nosotros sermos personas más prácticas, realistas, y no personas llenas de ilusiones, porque la ilusión aleja a uno de la propuesta y acaba que uno está pensando en tanta cosa y no hace la transformación interior, aprende a convivir con 3 personas, 4 personas. Entonces, sí, el espiritismo como propuesta filosófica va a tener los fundamentos que ella enseña, que son revelaciones. El velo fue sacado por Allan Kardec, el codificador. Ese mismo velo va a ser sacado por la ciencia, y las religiones van a incorporar esos fundamentos en sus tradiciones, porque los espíritus, cuando llegan al plano espiritual, continúan siendo católicos, musulmanes, judíos, siguen con sus tradiciones. Es un proceso muy lento. Bueno, muchísimas gracias por las aclaraciones, por la participación, por a todas las personas que estuvieron presentes. Agradeciendo una vez más a Julio, muchas gracias por haber aceptado la invitación y estar con nosotros. Queremos recordarles a todas las personas de todas las reuniones que tenemos a lo largo de la semana, lunes, miércoles, jueves y viernes, a través de la plataforma Zoom, con los diferentes cursos y aulas que se están desarrollando, y los días martes a las 7 de la noche a través de Facebook Live de la Asociación Médico Espírita de Colombia, con la serie de conferencias que también se están realizando. Y obviamente invitarlos dentro de 8 días, nuevamente a las 4 de la tarde, nuestra cita por estas conferencias muy interesantes. Y bueno, que nos sigan acompañando a través de las redes sociales, que también estamos en Instagram y en YouTube, para que puedan ver la repetición también de las conferencias y las puedan compartir. Feliz tarde para todos, que seamos, como dice Julio, oraciones vivas, que hagamos ese ejemplo realmente en la cotidianidad nuestra, aplicando todos estos conocimientos en el día a día y a nuestro alrededor. Muchas gracias a todos y feliz tarde.